Saludos, bendiciones. En esta ocasión quiero continuar con el tema el problema de las tradiciones. Y quiero seguir hablando acerca de Marcos capítulo 7. Y hoy vamos a hablar con la parte limpio e inmundo. Vamos a tocar esa parte, así que no te vayas. Mira el video hasta el final porque sé que aprenderás cosas nuevas e importantes. La diferencia entre Jesús y los fariseos y la discusión que relata Marcos capítulo 7 acerca del tema del lavado de las manos es muy importante porque muestra la esencia y la diferencia entre Cristo y el mundo religioso de los fariseos de la época. Originalmente para los judíos la ley quería decir dos cosas. La primera es que lo primero y lo más importante son los 10 mandamientos. Y lo segundo más importante son los primeros 5 de la Biblia que ellos le llaman la Torá, nosotros le llamamos Pentateuco. Ahora bien, en el siglo 5 y 4 antes de Cristo existieron o surgieron unos expertos en la ley llamados los escribas, los cuales no solamente se conformaron con lo que estaba escrito en el Pentateuco, en la Torá, sino que ellos empezaron a agregar un sinnúmero de reglas morales que no se encontraban en las escrituras y empezaron a regir, a darle importancia a esas reglas por encima de la misma Torá. Y ahí es que viene el problema de las tradiciones, que las tradiciones cuando inician tienen un fin bueno, un fin que en su sentido original, por ejemplo, lavarse las manos es un acto de higiene y es saludable, es bueno para la salud, pero cuando se convierte en un rito, en una exigencia, en un acto de purificación y que tú si no te lavas las manos eres un inmundo, entonces ahí sí hay problema. Entonces, ¿qué surgió en ese tiempo? En ese tiempo los escribas y de esa época especialmente existieron dos escuelas. Estaba la escuela de Hindley y la escuela de Shammai, que ellos incrustaron un sinnúmero de interpretaciones y reglas, tradiciones, y la incrustaron en el pueblo, y el pueblo la tomaba como algo divino, algo importante, algo necesario, algo obligatorio. Entonces ahí entra el problema. Por eso vemos a Jesús en varios capítulos discutiendo en contra de tradiciones de los ancianos, y esa era la dificultad que había en este tiempo. Sigamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los escribas? Ellos tomaron una esencia de la palabra de Dios, una regla, una norma moral, y lo que hicieron que la multiplicaron en cientos de reglas y normas que gobernaran todas las posibles acciones y situaciones de la vida. La palabra que se utiliza ahí para lavarse las manos en el idioma original es la palabra koinos, o roinos, que significa algo común. De ahí pasa esta palabra a describir algo que es ordinario en el sentido de que no es sagrado. En otras palabras, algo que es profano, opuesto a las cosas santas. Y finalmente, esta palabra describe algo que es ceremonialmente impuro para el servicio y culto a Dios. Nótese que el problema aquí no era el asunto de la higiene de lavarse las manos, sino era todo un tema ceremonial, un asunto ceremonial. Los judíos se lavaban las manos varias veces luego de cada comida, no solamente de una, luego de cada comida. Cuando ellos llegaban de las calles tenían que lavarse las manos porque al tener contacto con muchas cosas sus manos estaban impuras. Cuando un trabajador llegaba tenía que lavarse bien las manos y de una forma especial. Tenían que poner los dedos hacia arriba, luego hacia abajo, y tenían todo un rito con relación y unos pasos para lo que era algo de purificación para ellos. Tenían que quitarse todas las tierras de las manos, etc. Aún el agua, para ellos lavarse las manos, tenía que estar en cántaro de piedra apartada para ese fin, porque no podía tener ningún tipo de contaminación. El lavarse las manos para un judío no solamente era un asunto de higiene, sino también un asunto de estar acto delante de la presencia de Dios, estar puro. Ellos decían que el que comía con las manos sucias o impuras estaba sujeto a los ataques de un demonio que se llamaba Siptah. También decían que el descuidar el lavatorio de las manos te exponían a la pobreza y a la destrucción.
Otra cosa que ellos decían era que lo que se comían con las manos impuras era similar al excremento. Un rabino en una ocasión que omitió el lavatorio de las manos fue excomulgado. Otro rabino preso por los romanos en una ocasión usaba el agua que le daban para tomar, la utilizaba para lavarse las manos. Esta acción lo deshidrató tanto que estuvo al punto de la muerte. Para un judío de esa época, un judío ortodoxo, esa era su religión. Practicar todas estas reglas y ceremonias era lo que ellos veían como el verdadero servicio a Dios. Sin embargo, Jesús viene y confronta. Y vemos los ejemplos de a qué extremismo ellos llevaran la importancia de ese servicio basado en reglas de hombre. En los últimos versos se amplían el concepto de pureza e impureza. Una cosa podía ser totalmente limpio en el sentido ordinario, pero ser inmundo en el sentido ceremonial. En Levítico 11:15 tenemos algo con relación a las impurezas. Vemos que dice que algunos animales eran inmundos. También dice que una mujer quedaba impura después del parto. Un leproso era inmundo. Cualquiera que tocara un cadáver también era impuro, era inmundo. Un gentil era inmundo. Y la comida que tocaba un gentil también era inmundo. También cualquier recipiente que tocara un gentil era inmundo. Por esto, cuando un judío regresaba del mercado, normalmente se bañaba el cuerpo entero, del cuerpo entero. ¿Por qué? Esto ellos lo hacían para librarse de todas las contaminaciones e impurezas obtenidas en la trayectoria del mercado. Obviamente, con esta regla está claro que las vasijas sí podían contaminarse fácilmente. Por eso también existían un sinnúmero de reglas para el lavatorio de las vasijas con relación a todos estos ritos o reglas. En la Mishnah hay por lo menos 12 tratados con relación al lavatorio de las vasijas. Por ejemplo, una vasija hecha de arcilla podía obtener impureza dentro, pero no afuera. Y si esta vasija se volvía inmunda, había entonces que romperla. Y no se podía dejar ningún pedazo grande donde pudiera contraer, por ejemplo, un poco de agua de aceite. Otra cosa que ellos decían, que un plato llano sin reborde no podía estar inmundo nunca. Pero lo contrario, sí. Si los recipientes de hueso, cuero y cristal eran planos, no podían adquirir o obtener impureza. Pero si eran huecos, sí podían ser impuros o inmundos. Podían adquirir impureza. Y si se convertían en inmundo o adquirían impureza, había que romperlo. Una mesa de 3 patas podía contaminarse. Pero si perdía una pata, no estaba contaminada. Si perdía 2 patas, no estaba contaminada. Ahora, si perdía las 3 patas, sí ya estaba contaminada porque se convertía en un tablero. Para los escribas y fariseos, esto era agradar a Dios. Este era el servicio a Dios. Esto era lo importante para ellos. En el sentido religioso, Jesús y los fariseos hablaban totalmente un lenguaje diferente. Porque Jesús no le daba ningún tipo de importancia a estas cosas. Sin embargo, esto lo llevó a tener un sinnúmero de inconvenientes con relación a el rencor y el odio que se levantó en contra del maestro por oponerse a dichos ritos y ceremonias que para nada sirven y ayudan al hombre. No pueden acercar a nadie a Dios. Hay una diferencia fundamental entre la persona que ve la religión como ritos, reglas y normas y la persona que ve la religión como amar a Dios y amar a su prójimo. Y esta era la diferencia de Jesús. Jesús mostró el mayor ejemplo para un ser humano con relación en qué debe fundamentarse una persona para acercarse a Dios y cuál es el objetivo de tu acercamiento a lo que es el Padre. Tú tienes que amar a Dios, tú tienes que amar a tu prójimo. Esa era la regla fundamental del Maestro Jesucristo. La esencia de un cristiano está en el amor, no en ritos, no en lavadera de manos, no en ceremonia, no en culto, sino en el amor. Por eso es que vemos cómo Jesús confronta a los fariseos. Porque es increíble cómo le dan más importancia
a cosas que para nada importan y para nada sirven, a cosas humanas por encima de lo que Dios ha establecido. Y aún en este tiempo vemos cómo muchas iglesias, muchos líderes, le dan más importancia a cosas insignificantes dentro de congregaciones que a las cosas esenciales, que son el amor. Amar al prójimo, eso es lo esencial. Amar a Dios, eso es lo esencial. Y tenemos iglesias con un sinnúmero de reglas, con un sinnúmero de tradiciones. Y hay de aquel que no respete esas tradiciones. Y ese era el problema que existía en el tiempo de Cristo en Marcos capítulo 7. Vemos las exageraciones, hasta dónde llegaron ellos, que tenían le daban más importancia a esas tradiciones que aún a su propia vida. Vemos cómo el judío estaba preso y en vez de tomarse el agua, él veía que era más importante lavarse las manos que salvar su propia vida. Porque eso es lo que hace la religión. La religión hace que tú creas que es más importante lo religioso que tú misma y tu propia existencia. La religión te enseña que las prácticas que te enseñan los hombres para acercarte a Dios son más importantes que tu propia esencia para acercarte a Dios. La religión te enseña que los ritos, los métodos, las normas son la manera exacta, pura para acercarte a Dios, como enseñaban los fariseos. Y tú empiezas a darle más importancia a eso que ellos te están enseñando. Y luego tú terminas creyendo que si tú no haces eso, tú eres un inmundo. Y Dios viene a decirte, tú no eres un inmundo. Tú no eres una inmunda. Por eso, mucha gente te va a decir, tú eres inmundo, varón. Si tú te usas una gorra, tú eres un inmundo. Si tú te dejas un candadito, eres un inmundo. Si una mujer se puso un arete, señores, aún en este tiempo, es una inmunda. Oye, si te pusiste los zapatos rojos, eres un inmundo. Si te pusiste una correa moderna, eres un inmundo. Así mismo era que estaban los fariseos. Le daban más importancia a los que se había establecido por los ancianos que a la misma Torá, que a la misma ley de Dios, que a la ley del amor, la ley de Cristo. Que si te peinaste y fuiste a un salón, eres un inmundo. Y menciono estos ejemplos sencillos para que usted vea, pero si empezamos a analizar, no terminamos hoy, hacemos una lista grande de qué tantas cosas le exigen los líderes de las distintas religiones del mundo a sus feligreses con relación a buscar a Dios. Y tenemos un sinnúmero de métodos que son huecos y vacíos, que no producen nada, y se lo tiramos a la gente como hacían los fariseos, y le damos más importancia a esos métodos que a la transformación de la mente de la gente. Qué falda, qué pantalón, que arete, que pintalabio, que cabello, que esto, que camine de lado, que la música bachata, que la de salsa, que el reggaetón, que aquello, y que el coro, y whatever. Y un sinnúmero de situaciones que en el otro video la voy a tratar, en el último que voy a hacer, porque viene otra parte acerca del texto, traté los primeros versos. Con relación a estas cosas. Y tenemos gente que está siguiendo los modelos de los fariseos más que los modelos de Cristo. El modelo fariseo lo siguen más que los modelos de Cristo, o el modelo de Cristo. Si evaluamos las iglesias, muchas iglesias, no todas, siguen más el modelo de los fariseos que el modelo de Cristo, en todo su sentido. Si lo evaluamos, nos daremos cuenta que pocos siguen de Jesús. Y aún leyéndolo en la Biblia que Jesús los confronta, ellos se empoderan de las palabras, de la esencia de los fariseos. Porque los fariseos, todo lo que se basan es en lo ceremonial. Por eso, para un fariseo acercarse a Dios tenía que practicar lo ceremonial. Y si no hacía lo ceremonial, no estaba santificándose.
Por eso es que hay gente cuando dura 2 días sin ir a la iglesia, se sienten inmundos, porque están enfocados en lo ceremonial. Y si no se hacen los pasos, ellos se sienten mal. El judío que estaba preso se estaba sintiendo inmundo porque no se estaba lavando la mano y prefería lavarse mejor las manos que tomarse el agua y saciar su sed. Así como ese judío, escuche bien, así como ese judío que estaba preso, así hay mucha gente presa, iglesia presa, líderes presos, que prefieren, escuche bien, el agua que Dios le da para que calmen su sed, la utilizan para lavarse la utilizan para lavarse las manos y mantener sus ritos ceremoniales religiosos. Y esto es imposible. Despierte. Dios quiere darle un agua para que se alimenten, sobrevivan a la cárcel donde viven y salgan victoriosos. Pero ellos prefieren mejor mantener sus ritos y seguir con sus ritos, aunque se mueran por dentro. Oiga lo que le voy a decir. Viva, ya salga de esa mentalidad arcaica, farisaica, religiosa, que Dios quiere que usted habite en la libertad de Cristo, del amor. Es imposible que usted le dé más importancia a esas tonterías que al mismo evangelio de Cristo, la esencia, el amor. Hay gente en las iglesias que se pasa vigilando todas las tradiciones y las ceremonias. Y si no se hizo así, está mal. Y si no se hizo así, está mal. Porque ese es su papel. Fueron enseñados así. Pero despierte, ya es tiempo de despertar. Despierte, despiértate tú que duermes. Sal de ese mundo farisaico. Porque te enseñaron una religión que no te la enseñaron con malos deseos. Pero Cristo vino a decirte que esa no es la esencia. Que la esencia del evangelio, que la esencia de un cristiano es el amor. Es amar a tu prójimo y es amarte a ti mismo, es amar a Dios. La esencia, lo que te hace creyente y lo que te acerca a Dios, no es el sinnúmero de ritos y ceremonias que tú puedas hacer, sino tener una relación de amor con el Padre. Aleluya. Una relación interna de amor. Dios te bendiga. El problema de las tradiciones, parte 2. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y seguimos bendiciendo tu vida. Shalom. Hasta la próxima.